Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar nuestra situación problema. Y bueno, básicamente en el año 2014 hubo un derrame de un ducto de hidrocarburos de Pemex en la ciudad de Cadereyta Jiménez de Nuevo León, y esto generó una gran contaminación en el río de San Juan, lo que causó daños a los ecosistemas, el cultivo, ganado, flora y fauna y el agua, entre otros consumidos por humanos. Y al exterior de las aguas residuales se encontraron hidrocarburos y aceites dentro de este. Así que nuestra misión es evaluar y entender el impacto tanto ambiental como social de este derrame y poder presentar una solución ante esta problemática, en base a un estudio de la calidad de agua, inspección de suelos y pozos de agua impactados en el ganado, entre otras operaciones de refinería. Pero para empezar, ¿qué es un hidrocarburo? Es básicamente un compuesto orgánico conformado principalmente por carbono e hidrógeno. Están enlazados con un enlace simple del hidrógeno al carbono, y son considerados como sustancias principales de las que se derivan los demás compuestos orgánicos, por ejemplo el petróleo y el gas natural, son condensados e hidratos de metano. Y bueno, ¿qué tipos de hidrocarburos existen en el petróleo? Primero tenemos a los alifáticos, los segundos son los alicílicos, los alquenos, los alquinos y el benceno. También tenemos los alquibencenos y también está los aromáticos policílicos. Las características de los hidrocarburos saturados son los alifáticos, son lineales o ramificados, los acílicos son compuestos cílicos, los hidrocarburos insaturados estos compuestos no se encuentran en el petróleo crudo, pero son producidos en él. Los alquenos son cadenas lineales ramificados o compuestos cílicos. Los alquinos son cadenas lineales y estructuras ramificadas. Los compuestos aromáticos es el benceno, es un anillo aromático simple. Los alquibencenos es una base de anillo aromático con un radical de alquilo unido. Los aromáticos policílicos están formados por dos o más anillos aromáticos unidos a él. Bueno, y ahora vamos a ver la interacción de hidrocarburos en el agua. Como vemos, la mayoría de los hidrocarburos, por ejemplo, el metano, el eteno, el hexano, el benceno, el octano, son hidrofóbicos. ¿Qué es hidrofóbico? Que se repelen, las sustancias o compuestos que se repelen con el agua o simplemente no se mezclan, excepto el agua, forma puentes de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Es un tipo de enlace especial que se produce a partir de la atracción de un átomo de hidrógeno con otro de oxígeno, nitrógeno o flúor, cualquiera, pero carga negativa. Y es por eso que vemos que el petróleo es menos denso que el agua, por eso permanece en la superficie. Y bueno, los compuestos del petróleo y el agua, pero con su estructura de Lewis. El agua, ahí podemos ver la estructura, son dos hidrógenos que están unidos al oxígeno por enlace covalente. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace de carbono-carbono en su molécula. Los alquinos, los alquinos son compuestos orgánicos que incluyen un triple enlace covalente entre dos átomos de carbono y son hidrocarburos. El dióxido de azufre es un enlace covalente polar porque en ella existen dos polos eléctricos, que uno es negativo y el otro es positivo. El etano es el alcano más sencillo que puede existir en diferentes conformaciones, donde cada uno de los átomos de hidrógeno están unidos de carbono por medio de un enlace covalente. ¿Cuál es la estructura molecular de hidrocarburos y agua? Agua. Los dos átomos de hidrógeno se encuentran unidos a un átomo de oxígeno, ambos del mismo lado, dándole a la molécula una forma de V, con un ángulo de 104.5 grados entre los enlaces de oxígeno e hidrógeno. Metano. Es una molécula tetraédrica, es decir, con 4 caras triangulares con ángulos de enlaces de 109 grados cada uno. Benceno. Cada uno de los átomos que conforman se encuentran situados en un vértice de una figura hexagonal, donde, de las 4 valencias que poseen los carbonos, 3 de ellas se encuentran unidos a los carbonos colidiantes entre sí y la valencia sobrante a un átomo de hidrógeno. Entonces, al saber los hidrocarburos que encontramos en la gasolina, comparamos algunas de sus propiedades con las del agua. Muy importantemente en este caso están la densidad y la solubilidad en agua, que ayudan a explicar varias cosas como por qué la gasolina queda arriba del río. La clasificación de compuestos en base a su tipo de enlace y polaridad también es muy importante.
Los enlaces químicos se dividen principalmente en enlaces covalentes, iónicos y metálicos. En un enlace iónico, los electrones se transfieren entre átomos. Los enlaces covalentes se dividen entre covalentes polares y no polares. Los polares comparten electrones de manera no uniforme, mientras que los no polares comparten electrones de manera uniforme y equilibrada. Interacciones intermoleculares. Aquí tenemos una tabla donde enseñamos los diferentes hidrocarburos y el agua hasta el final, donde podemos ver la polaridad, viscosidad y punto de ebullición, densidad, solubilidad y la interacción entre las moléculas con las sustancias puras. En cuanto a nivel de toxicidad e impacto ambiental, los hidrocarburos aromáticos son los de mayor nivel de toxicidad entre todos los hidrocarburos, y el naftaleno sería la sustancia en específico, ya que tiene efectos como cefalea, deterioración cognitiva y una acumulación de grasas que puede llegar a ser incluso mortal a todos los organismos. En cuanto al impacto ambiental, ese tipo de sustancias trae consigo consecuencias para la sustentabilidad de nuestro planeta, ya que se han presentado derrames de petróleo y sus concentrados, que ponen en riesgo la vida de la flora y fauna del lugar donde esto sucede, y una vez que la contaminación ocurre, este proceso continúa afectando la estructura ambiental de una comunidad de organismos. Luego, como método de separación de hidrocarburos del agua, es decir, la parte de la solución del problema, vemos varios métodos. Uno que es la floculación, que es el método que consiste en la aglomeración como acumulación de partículas en el fondo, lo que nos permite realizar una separación por decantación debido a la diferente densidad de los compuestos. Recuerden que floculación viene de flóculos, que son masas coaguladas de partículas en un líquido. Por otro, encontramos las bacterias, que son capaces de limpiar las zonas acuíferas mediante la degradación de hidrocarburos para eliminar su presencia en la zona, es decir, por medio de su metabolismo. Otro método es con un tubo de entrada y otra de salida con un filtro especial. Nosotros proponemos el uso de biosurfactantes debido a la naturaleza hidrofóbica de los hidrocarburos. El uso de biosurfactantes que al contacto con el petróleo promueven que éste se descomponga en estructuras más sencillas que son de fácil digestión para las bacterias nativas del ambiente. La formación de micelas mixtas entre los surfactantes y otros compuestos como los hidrocarburos favorecen a la dispersión del mismo en el medio acuoso, aumentando la biodisponibilidad y por consiguiente la posibilidad de degradación. Estos bioproductos poseen amplias ventajas como lo pueden ser la biodegradabilidad, la baja toxicidad y la biocompatibilidad con el ambiente. Para contrarrestar este problema tenemos una etapa de bioremediación. ¿Qué es esto? Pues bien, esto consta de un proceso metabólico de transferencia de electrones necesario para el crecimiento microbiano. Este se obtiene durante el proceso de oxidación de materiales reducidos, donde las enzimas microbianas catalizan esta transferencia. En este proceso pueden participar un gran número de organismos microbianos. Para esto hemos destacado a la Pseudomonas aeruginosa debido a su gran versatilidad en el uso de fuentes de carbono para su metabolismo. Esto quiere decir que lo que nosotros buscamos es degradar los hidrocarburos para que después puedan ser separados mediante un proceso de metabolización de las bacterias que habitan en el agua. Como conclusión personal, tengo que es importante tener una reflexión sobre este tipo de temas y sobre todo comprender la gravedad de lo que significan cada uno de ellos. Los derrames de petróleo, como bien lo hemos dicho, tienen un serio impacto ambiental, pero creo que sobre todo es muy interesante el ver cómo el análisis de la situación y el comprender la naturaleza de la misma nos ayuda a proponer soluciones para que esto pues, pueda ser remediado, pero sobre todo necesitamos tener soluciones para que esto pueda ser evitado. Mi opinión sobre este ejercicio es que es algo muy arriesgado, que actualmente es una realidad. Las consecuencias que tiene este tipo de actos es que los animales no puedan progresar, ya que al momento de tener un accidente como esos, los animales tienen que aprender a sobrevivir y algunos de ellos no lo logran. Así que tenemos que hacer un cambio y ver por el bien del ecosistema. Concluyo con que el derrame de petróleo es una situación seria y que necesita acción inmediata. El caso que analizamos del río San Juan es prueba de esto, pues pudimos ver cómo se afecta el agua y de ahí se afectan las especies marinas y además a la sociedad. Como vimos, el derrame del petróleo es un problema grandísimo, tiene un impacto en la naturaleza muy fuerte, muy dañino. Pues ya vimos que
ya vimos las características que las densidades son diferentes, la polaridad, pues es una capa viscosa arriba del agua y oscura, así que no permite la llegada de la luz allá abajo del agua y todos los animales, todas las plantas que ocupan de esa luz se mueren, así que hay que cuidar al planeta. Esa es una de miles de razones por las que hay que cuidar al planeta en base a este problema. Mi conclusión es que los derrames impactan al medio ambiente en el aspecto de restricción de hábitats, es decir, la productividad de las especies es limitada y la cadena de reacción cae, porque si una especie depredadora se alimenta de otras especies presas que están contaminadas, pues causa un desequilibrio ambiental. Socialmente, no se ha respetado el derecho al agua, porque vemos empresas que tiran desechos tóxicos constantemente al mar, además de la comunidad tirando basura en los lagos y aguas residuales, matando el medio ambiente y su naturaleza propia.